Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Escuché su voz clara, firme, sin una pizca de duda. Estaba sentado frente a mí en la mesa donde celebramos 1000 comidas, 1000 navidades, 1000 cumpleaños. Y me dijo mirándome a los ojos sin vergüenza alguna que mi empresa, la que construí durante 40 años, sería suya. No lo pidió, no lo preguntó, lo declaró, como si yo ya no estuviera allí. Como si mi vida, mi esfuerzo, mi sangre derramada en ese negocio no significara nada. Sentí que el aire me faltaba. Las paredes de mi casa, esas paredes que pinté con mis propias manos cuando él era un bebé, parecieron cerrarse sobre mí. Quise hablar, pero mi garganta se cerró. Mis manos temblaban sobre la mesa, y él siguió hablando. Su esposa, sentada a su lado, asentía con la cabeza, como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo fuera un anciano tonto al que debían quitarle todo antes de que fuera demasiado tarde. No grité. No lloré. Me quedé allí paralizado mientras mi hijo enumeraba razones. Que yo estaba viejo, que ya no podía manejar el negocio, que era hora de que él tomara el control, que era lo mejor para todos. Para todos menos para mí, pensé. Pero no lo dije. Todavía no. Porque algo dentro de mí, algo que aprendí en mis 67 años de vida, me dijo que esperara, que observara, que no reaccionara de inmediato. Antes de continuar con mi historia, quisiera pedirte algo. Si estás escuchando esto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que voy a contarte no lo vas a creer. Lo que pasó después cambió todo. Y tal vez, solo tal vez, lo que aprendí pueda ayudarte a ti o a alguien que conoces. Esa noche, después de que mi hijo y su esposa se fueron, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala. La misma sala donde él jugaba de niño, donde le enseñé a leer, donde le conté historias antes de dormir. Las palabras que me había dicho seguían resonando en mis oídos como campanas de funeral. Mi empresa sería suya. Mía no. Suya. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad estaba iluminada, indiferente a mi dolor. Miré mi reflejo en el vidrio y vi lo que mi hijo veía: un hombre mayor con el pelo gris, las manos arrugadas, la espalda un poco encorvada por tantos años de trabajo. Pero también vi algo que él no podía ver. Vi a un hombre que no había llegado hasta aquí por suerte. Vi a un hombre que sabía pelear, que sabía pensar, que no estaba listo para rendirse. Porque mi hijo cometió un error. Un error que muchos cometen cuando subestiman a los mayores. Creyó que por ser viejo era débil. Creyó que por tener canas había perdido la inteligencia. Creyó que podía simplemente tomarme lo que era mío sin consecuencias. Se equivocó. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 67 años y he vivido toda mi vida en Barcelona. Cuando era joven no tenía nada. Mi padre era obrero en una fábrica textil y mi madre limpiaba casas. Crecí viendo cómo trabajaban hasta el agotamiento para darnos de comer a mí y a mis 3 hermanos. Aprendí desde pequeño que en este mundo, si quieres algo, tienes que construirlo con tus propias manos. A los 18 años, empecé a trabajar en un taller de reparación de maquinaria industrial. Era el último en llegar y el primero en irse. Estudiaba por las noches, tomaba cursos, aprendía todo lo que podía sobre mecánica, sobre negocios, sobre cómo funcionaba el mundo. Mi jefe, un hombre mayor llamado Don Emilio, vio algo en mí. Me enseñó no solo el oficio, sino también la honestidad, la dignidad del trabajo bien hecho. A los 25 años, con los ahorros que había guardado centavo a centavo, abrí mi propio taller. Era pequeño, apenas cabían 3 máquinas. Pero era mío. Trabajaba 18 horas al día. Dormía en un catre en la parte de atrás. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Y poco a poco el negocio creció. Conocí a Elena cuando tenía 28 años. Ella trabajaba como secretaria en una empresa cercana. Era hermosa, sí, pero lo que me enamoró fue su risa. Esa risa que llenaba cualquier habitación de luz. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla, solo con la familia y amigos cercanos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños. Tantos sueños. Elena me dio 2 hijos. Primero llegó Andrés, mi hijo mayor.
Lo recuerdo perfecto con esos ojos grandes y curiosos que preguntaban por todo. 3 años después nació Isabel, mi hija, con el mismo carácter dulce de su madre. Fueron los años más felices de mi vida. Trabajaba duro, sí, pero todo era por ellos. Por darles lo que yo nunca tuve. Una casa propia, educación, oportunidades. El negocio seguía creciendo. De un pequeño taller pasé a tener una empresa de servicios industriales con más de 50 empleados. Ganaba licitaciones importantes, trabajaba con grandes empresas. El nombre de Mendoza Servicios Industriales era sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que toqué lo hice con honestidad, con sudor, con sacrificio. Pero la vida también tiene momentos oscuros. Hace 5 años Elena enfermó. Fue rápido, brutal. Cáncer. En 6 meses ya no estaba conmigo. Perdí a la mujer de mi vida, a mi compañera, a la madre de mis hijos. Los días después de su muerte fueron los más difíciles que he vivido. Me levantaba sin saber para qué. Trabajaba sin sentir nada. La casa estaba vacía sin su risa. Andrés e Isabel me apoyaron en esos momentos. O al menos eso creí. Andrés, que ya trabajaba en la empresa conmigo, parecía preocupado por mi bienestar. Isabel, que vivía en Madrid con su familia, me llamaba todos los días. Me sentía afortunado de tener hijos que me querían, que se preocupaban por mí. Hace 2 años Andrés se casó con Verónica. Una mujer elegante, de buena familia, con estudios universitarios. Al principio me cayó bien. Parecía inteligente, ambiciosa. Pensé que sería buena para mi hijo, que lo motivaría a crecer. No me di cuenta de que esa ambición era como un fuego que consume todo a su paso. No me di cuenta de que ella no veía a un suegro cuando me miraba. Veía un obstáculo. Veía algo que tenía que quitar del camino para obtener lo que quería. Los primeros meses después de la boda todo parecía normal. Andrés seguía trabajando conmigo en la empresa. Yo le había dado cada vez más responsabilidades, preparándolo para el día en que yo ya no estuviera. Le enseñé todo lo que sabía. Los secretos del negocio, las relaciones con los clientes, cómo manejar a los empleados. Era mi hijo y era mi sucesor natural. O eso pensaba yo. Pero empecé a notar cambios sutiles. Andrés llegaba más tarde al trabajo. Pasaba mucho tiempo en su oficina con la puerta cerrada. Cuando le preguntaba sobre ciertos proyectos, sus respuestas eran vagas, evasivas. Verónica empezó a aparecer más seguido en la empresa, siempre con alguna excusa. Que venía tras almorzar con Andrés, que necesitaba recoger unos papeles, que quería ver cómo iba todo. Había algo en la forma en que me miraba que me ponía incómodo. No era el respeto que esperas de una nuera hacia su suegro. Era algo diferente. Como si estuviera calculando algo. Como si estuviera midiendo cuánto tiempo más tendría que esperar. Pero yo trataba de no pensar mal. Me decía a mí mismo que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoico, que desde la muerte de Elena veía fantasmas donde no los había. Isabel me visitaba cuando podía. Ella trabajaba como profesora en Madrid y tenía 2 niños pequeños. Su esposo Carlos era un buen hombre, trabajador y honesto. Cuando hablaba con Isabel por teléfono, me preguntaba cómo iba todo con Andrés y la empresa. Le decía que bien, que todo estaba bajo control. No quería preocuparla. No quería admitir ni siquiera a mí mismo que algo no estaba bien. Los meses pasaron y las señales se volvieron más claras. Andrés empezó a hacer sugerencias. Que yo debería retirarme, que ya había trabajado suficiente, que merecía descansar y disfrutar de mis últimos años. Sus palabras sonaban preocupadas, cariñosas incluso, pero había algo detrás de ellas que no me gustaba. Una urgencia. Una impaciencia, como si estuviera esperando que yo me quitara del camino. Era un domingo de octubre. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de Elena. Habría cumplido 63 años. Cada año desde que murió preparaba su comida favorita ese día. Era mi forma de mantenerla cerca, de recordar los buenos tiempos. Ese domingo decidí hacer paella, su plato preferido. La misma receta que ella me enseñó hace 30 años cuando éramos jóvenes, y todo parecía posible. Me levanté temprano como siempre. A mis 67 años, el cuerpo ya no me deja dormir hasta tarde. Fui al mercado de la Boquería a comprar los ingredientes frescos.
El pescado, los mariscos, el azafrán auténtico que Elena insistía, era indispensable. Mientras caminaba por los puestos del mercado saludando a los vendedores que me conocían desde hace décadas, sentí una extraña mezcla de nostalgia y paz. Barcelona estaba hermosa esa mañana con el sol otoñal iluminando las calles del barrio gótico. Llegué a Sela cerca del mediodía. Mi apartamento está en el Example, en un edificio antiguo que compré hace 25 años. Es un espacio grande, demasiado grande para un hombre solo, pero no puedo imaginarme viviendo en otro lugar. Cada rincón tiene recuerdos de Elena, de los niños cuando eran pequeños, de las cenas familiares que solíamos hacer. Empecé a preparar la paella con calma. Puse música, algo de Paco de Lucía, que a Elena le encantaba. El olor del sofrito llenó la cocina mezclándose con el aroma del azafrán. Eran las 3 de la tarde cuando terminé. La paella quedó perfecta, dorada con ese punto exacto de socarrat que Elena siempre alababa. Había invitado a Andrés y Verónica a comer. También llamé a Isabel, pero ella no podía venir desde Madrid en un día tan corto. Me prometió que vendría el siguiente fin de semana. Le dije que no se preocupara, que entendía perfectamente. Los niños pequeños, el trabajo, la distancia. La vida de ahora es así, todo el mundo siempre corriendo, siempre ocupado. Puse la mesa del comedor con cuidado. Saqué el mantel blanco que usábamos en ocasiones especiales. Los platos de porcelana que Elena heredó de su madre. Las copas de cristal que compramos en nuestro viaje a Praga. Todo tenía que estar perfecto. No era solo una comida, era un ritual, una forma de honrar la memoria de mi esposa y al mismo tiempo compartir tiempo con mi hijo. Andrés y Verónica llegaron pasadas las 4. Tarde como siempre últimamente. Andrés traía una botella de vino tinto y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Verónica vestía elegante como siempre con un traje sastre negro que probablemente costaba más que el salario mensual de uno de mis empleados. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto, las uñas impecables, el maquillaje preciso. Todo en ella era calculado, controlado. «Perdón por el retraso, papá», dijo Andrés mientras me daba un abrazo rápido. «Tuvimos que pasar por casa de los padres de Verónica». «No te preocupes, hijo», respondí, aunque sí me molestó un poco. Había preparado todo con tanto cuidado y ellos ni siquiera se apresuraron para llegar a tiempo. Pero no dije nada. Uno aprende con los años que hay batallas que no vale la pena pelear. Nos sentamos a la mesa. Serví la paella en los platos asegurándome de que cada porción tuviera su parte justa de mariscos. Abrimos el vino, brindamos. Por Elena dije. Por mamá, respondió Andrés. Verónica solo levantó su copa en silencio con una sonrisa educada que no reflejaba ninguna emoción real. Los primeros minutos de la comida transcurrieron en una tranquilidad incómoda. Andrés comía sin mucho entusiasmo, revisando su teléfono cada pocos minutos. Verónica apenas tocaba su comida, moviendo el arroz de un lado a otro del plato con el tenedor. Yo intentaba mantener la conversación preguntándoles sobre su semana, sobre sus planes, sobre cualquier cosa que llenara el silencio. «La paella está buena, papá», dijo Andrés sin levantar la vista del teléfono. «Gracias, hijo. Es la receta de tu madre. ¿Recuerdas cuando ella la hacía los domingos?» Andrés asintió vagamente. Verónica tomó un sorbo de vino y miró por la ventana, claramente desinteresada en la conversación. Sentí una punzada de tristeza. ¿Cuándo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo las comidas familiares se habían convertido en obligaciones tediosas en lugar de momentos de conexión? Intenté cambiar de tema. Les pregunté por la empresa, por el proyecto nuevo que Andrés estaba manejando con un cliente importante. Sus ojos se iluminaron brevemente cuando habló del proyecto, pero noté algo extraño. Hablaba de la empresa como si ya fuera completamente suya. Usaba mi empresa en lugar de nuestra empresa o la empresa. Un detalle pequeño pero que no pasó desapercibido. Verónica finalmente habló. «Roberto, ¿has pensado en lo que te dijo Andrés la semana pasada?» La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por su tono. No era una pregunta casual. Era directa, casi demandante. La miré fijamente. Ella sostuvo mi mirada sin parpadear, con esa seguridad que tienen las personas que están acostumbradas a conseguir lo que quieren.
¿Te refieres a lo del retiro?, pregunté manteniendo mi voz calmada. Sí, exactamente. Andrés y yo hemos estado hablando mucho sobre eso. Tiene sentido, ¿no crees? Has trabajado toda tu vida. Mereces descansar. Había algo en la forma en que lo decía que me puso en alerta. No sonaba a preocupación genuina, sonaba a estrategia. Como si estuviera siguiendo un guión preparado de antemano. Estoy bien, Verónica. No me siento listo para retirarme todavía. Pero papá, intervino Andrés, dejando finalmente el teléfono. Ya tienes 67 años. La empresa te consume mucho tiempo y energía. Podrías viajar, disfrutar de la vida, hacer cosas que siempre quisiste hacer. La empresa es lo que siempre quise hacer, respondí con firmeza. Es mi vida. La construí desde cero. Andrés y Verónica intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero la vi. Era el tipo de mirada que comparten las personas que tienen un plan que están coordinadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo no estaba bien. Definitivamente algo no estaba bien. Verónica se inclinó hacia adelante con esa sonrisa profesional que probablemente practicó frente al espejo. Roberto, seamos realistas. El negocio necesita sangre joven. Ideas frescas. Andrés está listo para tomar el control completo. Ya ha demostrado que puede manejar la empresa. No dudo de las capacidades de Andrés, dije eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero todavía soy el dueño de la empresa, y mientras tenga salud y claridad mental seguiré siéndolo. El ambiente en el comedor se tensó. Verónica dejó su tenedor en el plato con un sonido seco. Andrés se removió incómodo en su silla. Yo mantuve mi postura, la espalda recta, las manos sobre la mesa, mirándolos a ambos con la misma determinación que usé para construir mi empresa desde cero. «Papá, no estamos diciendo que no seas capaz», comenzó Andrés con un tono que intentaba ser conciliador, pero que sonaba condescendiente. «Solo que tal vez sea momento de pensar en el futuro, en hacer una transición ordenada». «¿Transición?», repetí la palabra saboreándola. ¿Es eso lo que llaman ahora a echarme de mi propia empresa? Nadie está hablando de echarte, dijo Verónica rápidamente, aunque sus ojos decían lo contrario. Simplemente estamos siendo prácticos. ¿Qué pasaría si algo te sucede? Si te enfermas. Si tienes un accidente, la empresa necesita estar protegida. Ahí estaba. La verdadera razón. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba la empresa. Les preocupaba asegurarse de que cuando yo ya no estuviera ellos, tuvieran el control absoluto. Sin complicaciones. Sin sorpresas. La empresa está protegida, dije firmemente. Tengo todo en orden. Documentos legales, testamentos, planes de sucesión. Todo está establecido claramente. Verónica frunció ligeramente el ceño. Era evidente que esa no era la respuesta que esperaba. Andrés bebió más vino evitando mi mirada. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. Intenté aligerar el ambiente. Serví más paella aunque nadie había terminado la primera porción. Hablé sobre el mercado, sobre los vendedores del barrio, sobre cómo había encontrado el mejor pescado de la temporada. Ellos asentían mecánicamente, pero su mente estaba claramente en otro lugar. Verónica volvió a la carga, esta vez con un enfoque diferente. ¿Y qué hay de Isabel? ¿Has hablado con ella sobre todo esto? ¿Sobre qué exactamente? Pregunté aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sobre la empresa, sobre el futuro. Ella también es tu hija, también tiene derechos. Interesante. Ahora intentaban usar a Isabel como argumento. Como si les importara lo que mi hija pensara o quisiera. Isabel nunca mostró interés en el negocio. Eligió ser maestra, una profesión que amaba, y yo la apoyé completamente. Pero ahora Verónica la mencionaba como si fuera una pieza en su juego de ajedrez. Isabel está feliz con su vida en Madrid, dije calmadamente. Nunca ha querido involucrarse en la empresa. Eso no significa que no sea importante para mí o que no esté considerada en mis planes. Andrés finalmente habló y su tono había cambiado. Ya no era el hijo preocupado, era el hombre de negocios impaciente. Papá, seamos claros, yo soy quien ha trabajado en la empresa todos estos años.
Yo soy quien conoce el negocio por dentro y por fuera. Yo soy quien debería heredarlo todo. Ahí estaba. La verdad desnuda. El heredero impaciente. El hijo que ya no quería esperar a que su padre muriera naturalmente para tomar lo que consideraba suyo por derecho. Sentí una mezcla de tristeza y decepción que me atravesó como un cuchillo. Heredarás lo que yo decida que heredes, dije con una voz que no admitía discusión. Y ese día llegará cuando yo lo determine. No antes. Verónica se levantó bruscamente de la mesa. «Discúlpame», dijo con frialdad. «Necesito usar el baño». Salió del comedor dejando una estela de tensión. Andrés y yo nos quedamos solos mirándonos a través de la mesa. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Resentimiento. Tal vez incluso odio. Mi hijo, el niño que cargué en mis hombros al que enseñé a montar bicicleta por el que trabajé 18 horas al día, me miraba con resentimiento. «¿Desde cuándo?», pregunté en voz baja. «¿Desde cuándo me ves como un obstáculo en lugar de como tu padre?». Andrés apartó la mirada. «No es personal, papá. No es personal», repetí sintiendo la amargura en mi voz. «Querer quitarme mi empresa no es personal, es solo negocio», murmuró. Palabras que probablemente Verónica le había metido en la cabeza una y otra vez. Verónica regresó en ese momento. Se quedó de pie detrás de la silla de Andrés, poniéndole una mano en el hombro. Un gesto de apoyo, de unión. Ellos contra mí. La imagen era clara como el cristal. «Roberto», dijo Verónica con una voz que intentaba sonar razonable, pero que sonaba amenazante. «No queremos hacer esto difícil. Podemos hacer una transición amigable. Podemos hacerlo bien, o podemos hacerlo de otra manera. Tú decides». Otra manera. ¿Era eso una amenaza velada? Miré a mi hijo esperando que dijera algo que me defendiera, que pusiera a su esposa en su lugar. Pero Andrés permaneció en silencio con la cabeza gacha. El teléfono de Verónica sonó. Lo sacó de su bolso, miró la pantalla y frunció el ceño. «Tenemos que irnos», dijo abruptamente. Surgió algo. Se levantaron ambos. Andrés murmuró algo sobre trabajo urgente. Verónica ya estaba caminando hacia la puerta. No se ofrecieron a ayudarme a recoger la mesa. No dijeron gracias por la comida. Apenas se despidieron, los vi salir. Escuché el sonido del elevador. El silencio que quedó en el apartamento fue ensordecedor. Miré la mesa. Los platos a medio comer. La paella que preparé con tanto amor. La silla vacía donde debería haber estado Elena. Si ella ya estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Ella hubiera sabido qué hacer. Ella siempre sabía qué hacer. Me levanté lentamente y comencé a recoger los platos. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo, no de debilidad, de rabia. De determinación. Porque en ese momento, mientras raspaba los restos de comida en el basurero, tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. No iba a rendirme sin pelear. Lavé los platos uno por uno con movimientos lentos y deliberados. Mi mente trabajaba rápido procesando cada palabra que se había dicho, cada mirada que se había intercambiado. Verónica había dicho otra manera. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué estaban planeando? Miré por la ventana de la cocina. Barcelona se extendía ante mí hermosa e indiferente a mis problemas. Había sobrevivido a la pobreza de mi infancia. Había construido un negocio desde cero. Había superado la muerte de mi esposa. No iba a dejar que mi propio hijo, manipulado por una mujer ambiciosa, me destruyera. Esa noche, sentado en mi sillón favorito con una copa de brandy en la mano, supe que algo había cambiado irreversiblemente. La guerra había comenzado. Y aunque ellos no lo sabían todavía, yo no era un enemigo fácil de vencer. Roberto Mendoza había luchado toda su vida. Y no iba a dejar de hacerlo ahora. Pasaron 3 días desde aquella comida. 3 días en los que fingí que todo estaba normal. Iba a la oficina como siempre. Revisaba reportes. Firmaba documentos. Hablaba con clientes. Pero mi mente estaba en otro lugar.
Observaba a Andrés. Cada movimiento. Cada conversación telefónica. Cada reunión a puerta cerrada. El miércoles por la tarde, Andrés entró en mi oficina sin tocar. Eso ya era extraño. Siempre tocaba antes de entrar. Pero ese día simplemente abrió la puerta y entró con Verónica detrás de él. Ella en mi empresa, en mi oficina, sin haber sido invitada. Cerró la puerta tras de sí. «Papá, tenemos que hablar», dijo Andrés. No me llamó por mi nombre. Me llamó papá. Pero el tono no era de hijo. Era de adversario. «Estoy ocupado», respondí sin levantar la vista de los papeles en mi escritorio. «Si es sobre el trabajo, podemos hablarlo mañana en la reunión de gerencia». «No es sobre el trabajo», intervino Verónica. Se sentó en una de las sillas frente a mi escritorio sin que yo la invitara. Andrés hizo lo mismo. «Es sobre tu futuro y el nuestro». Levanté la vista. Los miré fijamente. Verónica vestía un traje rojo que parecía una declaración de guerra. Andrés llevaba una carpeta en las manos. Una carpeta que sostenía como si contuviera algo importante. Algo definitivo. «Tengo 73 años», dije deliberadamente usando la edad incorrecta. 67, corrigió Andrés automáticamente. «Ah, sí, 67. A veces se me olvida. Ven, ya estoy perdiendo la memoria. Tal vez tienen razón. Tal vez sí debería retirarme». Verónica sonrió. Pensó que había ganado. Pero no entendió que yo estaba jugando. Estaba aprendiendo. Estaba viendo hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Nos alegra que lo veas así», dijo Verónica inclinándose hacia adelante. «Hemos preparado algunos documentos. Nada complicado, solo papeles que faciliten la transición. Que pongan todo en orden». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté manteniendo mi voz neutral. Andrés abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los puso sobre mi escritorio con cuidado como si fueran frágiles o peligrosos. «Es una transferencia de poderes», explicó Andrés. «Te nombra presidente honorario. Sin responsabilidades diarias. Yo asumiría como director general con plenos poderes para tomar todas las decisiones». Tomé los papeles. Los leí lentamente. Cada palabra, cada cláusula. Y con cada línea que leía sentía crecer la furia dentro de mí. No era solo una transferencia de poderes. Era una renuncia completa. Me quitaban todo. El control de las cuentas bancarias de la empresa. La autoridad para contratar o despedir. El derecho a firmar contratos. Todo. «Básicamente», dije con voz pausada, «me están pidiendo que entregue mi empresa. Que firme mi propia sentencia de muerte profesional». «No seas dramático, papá», dijo Andrés con impaciencia. «Seguirías siendo el dueño en papel. Seguirías recibiendo dividendos. Solo que no tendrías que preocuparte por las operaciones diarias». «¿Dueño en papel?», repetí. «Como un adorno, como una fotografía en la pared, como un fundador retirado que disfruta de su trabajo», dijo Verónica suavemente. Demasiado suavemente. «Piénsalo, Roberto. Podrías viajar, podrías pasar tiempo con Isabel y tus nietos. Podrías finalmente descansar». «No quiero descansar», dije firmemente. «No mientras tenga un cerebro que funcione y manos que puedan trabajar». El rostro de Verónica se endureció. La máscara de preocupación cayó por un segundo. Vi lo que había debajo. Ambición pura, fría, calculadora. «Roberto, seamos honestos», dijo con una voz que había perdido toda pretensión de calidez. «Eres viejo. El negocio está cambiando. La tecnología avanza. Los clientes quieren innovación. Andrés está mejor preparado para liderar en este mundo nuevo». «¿Y qué sabes tú del mundo de los negocios?», le pregunté directamente. «Estudiaste Derecho. Nunca has trabajado un día en una empresa industrial. Nunca has ensuciado tus manos con aceite de máquina. Nunca has negociado con un obrero que te mira a los ojos y te dice que tienes 5 hijos que alimentar». «Sé suficiente», respondió con frialdad. «Sé que un negocio necesita liderazgo joven. Sé que tú eres el cuello de botella que está impidiendo que esta empresa crezca». Las palabras cayeron como piedras. Andrés no dijo nada. No me defendió.
Se quedó sentado mirando la carpeta dejando que su esposa me atacara. Mi propio hijo dejando que una mujer a la que conocía hace apenas 2 años me hablara de esa manera. ¡Fuera!, dije con voz baja pero firme. Salgan de mi oficina, ahora. Papá, no. He dicho que salgan. Mi voz resonó en la oficina. Me puse de pie. Los papeles en mi escritorio temblaron. Esta es MI empresa, MI oficina. Y no voy a firmar nada. No voy a entregarles nada. Y si vuelven a entrar aquí con estas estupideces, los voy a echar. A los 2. Verónica se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Andrés se veía pálido, nervioso. Recogió los papeles con manos temblorosas. Esto es un error, papá, dijo Andrés mientras se dirigía a la puerta. Un gran error. La única equivocación que cometí, respondí, fue no ver antes qué clase de persona es tu esposa y qué clase de hombre te has convertido bajo su influencia. Salieron. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé de pie detrás de mi escritorio, las manos apoyadas en la madera, respirando pesadamente. El corazón me latía rápido, demasiado rápido. Tuve que sentarme. Tomé agua. Respiré profundo. Cálmate, Roberto. Cálmate. Pero no podía calmarme, porque ahora sabía con certeza absoluta que esto no terminaría aquí. Verónica no era de las que se rinden. Y Andrés estaba completamente bajo su control. Esa noche no fui a casa directamente. Conduje sin rumbo por la ciudad. Barcelona estaba hermosa con las luces del atardecer, pero yo no podía apreciarla. Mi mente daba vueltas. ¿Qué harían ahora? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? El viernes llegó la respuesta. Estaba en una reunión con uno de mis clientes más antiguos, don José María, dueño de una fábrica textil. Llevábamos 30 años haciendo negocios juntos. Éramos más que socios comerciales. Éramos amigos. Roberto, me dijo don José María con expresión incómoda. Tu hijo vino a verme ayer. El corazón me dio un vuelco. Andrés, ¿qué quería? Me dijo que tú estás enfermo, que tienes problemas de memoria, que estás considerando retirarte pero que no sabes cómo decírmelo. Me pidió que cuando llegue el momento de renovar nuestro contrato hable directamente con él. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Enfermo. Problemas de memoria. Roberto, yo no le creí ni una palabra, dijo don José María rápidamente. Te conozco desde hace 30 años. Tu mente está tan clara como siempre. Por eso te lo cuento. Porque me pareció muy extraño, muy inapropiado. Gracias, José María, dije intentando mantener la voz calmada, aunque por dentro hervía de furia. Gracias por tu lealtad. Pero don José María no fue el único. Durante los siguientes días 3 clientes más me llamaron con historias similares. Andrés había estado visitándolos, diciéndoles que yo estaba enfermo, que ya no era confiable, que pronto él tomaría el control y que sería mejor empezar a trabajar con él directamente. Mi propio hijo estaba saboteando mi reputación. Estaba intentando quitarme a mis clientes. Estaba tratando de hacer que la empresa colapsara bajo mi liderazgo para justificar su golpe de estado. El lunes siguiente, llamé a una reunión de emergencia con todos los gerentes. Andrés llegó tarde con esa expresión de suficiencia que me enfurecía. Se sentó al final de la mesa, cruzó los brazos y me miró con desafío. He llamado a esta reunión, comencé, porque han llegado a mi conocimiento ciertas acciones inapropiadas. Alguien ha estado contactando a nuestros clientes, difundiendo rumores falsos sobre mi salud y mi capacidad para dirigir esta empresa. Los gerentes se miraron entre sí incómodos. Todos sabían de quién estaba hablando. Andrés no se inmutó. Quiero dejar algo muy claro. Continué mirando directamente a mi hijo. Yo soy el fundador y dueño de esta empresa. Mientras yo esté vivo y mentalmente competente, yo tomo las decisiones finales. Cualquier persona que intente socavar mi autoridad o difamar mi reputación será despedida, inmediatamente. No importa quién sea. ¿Me estás amenazando, papá?, preguntó Andrés con voz fría. Te estoy advirtiendo, respondí. Como advertiría a cualquier empleado que actúe de manera deshonesta. Soy tu hijo, no solo un empleado.
Entonces compórtate como tal. Un hijo que respeta a su padre no miente sobre él, no trata de robarle lo que le pertenece. Andrés se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, papá? Tal vez tengas razón, tal vez debería irme. Renuncio. El silencio en la sala de conferencias fue absoluto. Todos los gerentes nos miraban paralizados. Yo mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro sentía un dolor agudo. Mi hijo acababa de renunciar. Mi único hijo varón. El que se suponía heredaría todo. Si esa es tu decisión, dije con voz controlada, que Recursos Humanos prepare tu liquidación. No necesito tu maldito dinero, escupió Andrés. Tengo otros planes, mejores planes. Salió de la sala dando un portazo. Los gerentes permanecieron en silencio. Yo continué con la agenda de la reunión como si nada hubiera pasado. Pero mis manos temblaban bajo la mesa. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Esa tarde, María, mi asistente de 25 años, entró en mi oficina con cara preocupada. «Don Roberto», dijo con voz temblorosa, «hay algo que debes saber. No quería chismear, pero después de lo que pasó hoy». «Dime, María». Andrés ha estado reuniéndose con algunos de nuestros mejores empleados. Les ha estado ofreciendo trabajos en una nueva empresa que va a formar. Una empresa que competirá directamente con la nuestra. Ahí estaba. El plan maestro. No solo querían quitarme la empresa, querían destruirla. Andrés crearía una compañía rival, se llevaría a nuestros mejores empleados y clientes, y me dejaría con las ruinas. ¿Qué empleados?, pregunté. María me dio una lista. 5 nombres. 3 ingenieros senior, un gerente de ventas y nuestro mejor técnico. Todos críticos para las operaciones. Todos reclutados por mi propio hijo para traicionarme. Esa noche, sentado solo en mi oficina después de que todos se habían ido, miré por la ventana hacia las calles de Barcelona. Las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes a mi dolor. Me serví un whisky, el primero de muchos. Bebí lentamente dejando que el líquido quemara mi garganta. Pensé en Elena, en cómo ella siempre vio algo en Andrés que yo no quise ver. Es ambicioso, me decía. Demasiado ambicioso. Ten cuidado, Roberto. La ambición sin valores es peligrosa. Pero yo no escuché. Pensé que estaba siendo una madre sobreprotectora. Pensé que estaba exagerando. Mi teléfono sonó, era Isabel. Papá, ¿qué está pasando? Andrés acaba de llamarme. Dice que renunció. Dice que tú lo forzaste a irse. Esa es su versión de la historia. Dije con cansancio. ¿Cuál es la tuya? Le conté todo. Desde la comida del domingo hasta la reunión de hoy. Los documentos. Las mentiras a los clientes. El plan de formar una empresa rival. Isabel escuchó en silencio. Dios mío, papá, dijo finalmente. No puedo creer que Andrés sea capaz de esto. Yo tampoco quería creerlo. Pero las pruebas están ahí. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, hija, no lo sé. Pero eso era mentira. Sí sabía. En el fondo de mi corazón ya estaba formándose un plan. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero no con las reglas que ellos esperaban. Yo había sobrevivido demasiado, había luchado demasiado duro para rendirme ahora. El sábado por la mañana, Verónica apareció en mi apartamento. No sé cómo consiguió que el portero la dejara subir. Toqué el timbre con insistencia. Cuando abrí la puerta entró sin esperar invitación. Necesitamos hablar, dijo con determinación. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí. Andrés está formando su propia empresa. Ya tiene inversionistas. Ya tiene clientes prometidos. Va a hundir tu negocio, Roberto. A menos que seas inteligente. Inteligente como entregar todo sin pelear. Exactamente. Firma los papeles. Dale el control a Andrés. Salva algo de dignidad. Porque si sigues por este camino te vas a quedar sin nada. Sin empresa. Sin hijo. Solo y arruinado. La miré. Realmente la miré. Vi la frialdad en sus ojos. La crueldad. Y supe que hablaba en serio. Esta mujer estaba dispuesta a destruirme completamente para conseguir lo que quería. Sal de mi casa, dije con voz glacial. Y dile a Andrés que si quiere hablar conmigo, que venga él mismo. Que deje de mandarte a ti a hacer su trabajo sucio. Verónica sonrió. Una sonrisa sin humor.
Muy bien, Roberto. Tú lo elegiste. Pero recuerda que te di la oportunidad de hacerlo por las buenas. Se fue. Y yo me quedé parado en el pasillo de mi apartamento, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Mi hijo me había declarado la guerra, y yo tendría que luchar contra mi propia sangre para proteger lo que era mío. Esa noche, por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por el niño que Andrés fue. Lloré por el hombre en que no se convirtió. Lloré por Elena, que no estaba aquí para ayudarme a navegar esta pesadilla. Lloré por mí mismo, un hombre viejo que tendría que enfrentar la peor batalla de su vida. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas. Me miré en el espejo y vi no a una víctima, sino a un luchador. A alguien que había construido un imperio desde cero y que no lo entregaría sin pelear. Si Andrés y Verónica querían mi empresa, tendrían que arrebatármela de mis manos frías y muertas. Pero mientras tuviera un respiro en mi cuerpo, no se la daría fácilmente. La guerra había comenzado. Y yo todavía tenía algunas cartas que jugar. Cartas que ellos no esperaban. Cartas que cambiarían todo. Pero primero necesitaba un plan. Un buen plan. Y sabía exactamente con quién hablar. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en el sillón de la sala con las luces apagadas, mirando las sombras que la ciudad proyectaba en las paredes de mi apartamento. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, luego las 4, luego las 5. El tiempo pasaba, pero yo seguía ahí inmóvil, atrapado en mis pensamientos. Repetía cada palabra que Andrés me había dicho. Cada mirada de Verónica. Cada momento en que debía haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cuándo perdí a mi hijo? ¿En qué momento exacto dejó de ser el niño que me admiraba y se convirtió en el hombre que me odiaba? Recordé cuando tenía 5 años. Una tarde de domingo me acompañó al taller. Era pequeño, apenas llegaba a mi cintura. Lo senté en una silla alta y le di un destornillador de juguete. «Papá», me preguntó con esos ojos grandes e inocentes, «¿cuándo seré grande como tú?» Le acaricié el cabello. «Pronto, hijo. Muy pronto». ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó esa admiración? ¿Dónde quedó el amor? Me levanté del sillón. Mis piernas estaban entumecidas por estar tanto tiempo en la misma posición. Caminé hacia la ventana. Barcelona comenzaba a despertar. Los primeros rayos de sol iluminaban las calles. La gente salía a correr. Los panaderos abrían sus negocios. La vida continuaba. Indiferente a mi dolor. Indiferente a mi tragedia personal. Fui a la cocina. Preparé café. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. ¿Qué hice mal? La pregunta me atormentaba. Repasé cada decisión que tomé como padre. Le di educación. Le di oportunidades. Le di amor. O al menos eso creí. ¿Fue suficiente? ¿O di demasiado? Lo malcrié. Lo hice sentir que todo le pertenecía por derecho. Elena. Necesitaba hablar con Elena. Pero Elena no estaba. Elena se había ido hace 5 años y me había dejado solo para enfrentar esto. Me senté en la mesa de la cocina y hablé con ella de todos modos. En voz alta. Como un loco hablando con fantasmas. «María, ¿qué hago?», pregunté al aire vacío. «Nuestro hijo quiere destruirme. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué debía ser diferente?». Silencio. Solo el ruido distante del tráfico. «Me dijiste que tuviera cuidado con su ambición. Tenías razón. Siempre tenías razón. ¿Por qué no te escuché?». Lágrimas. Otra vez lágrimas. Estaba cansado de llorar. Tengo 67 años. Se supone que a esta edad uno ya lloró todo lo que tenía que llorar. Se supone que uno es sabio, fuerte e inquebrantable. Pero ahí estaba yo llorando como un niño en la cocina de mi apartamento vacío. Pensé en Isabel, mi hija buena, mi hija que eligió su propio camino y nunca me pidió nada. Que trabajaba duro como maestra ganando una fracción de lo que ganaba Andrés, pero que era feliz. Que me llamaba todas las semanas solo para saber cómo estaba. Que me visitaba cuando podía. Que realmente me quería. Sin intereses ocultos.
sin agendas secretas. ¿Por qué Andrés no era como Isabel? ¿Por qué el dinero lo corrompió? ¿O fue Verónica quien lo corrompió? ¿O siempre estuvo ahí esa semilla de avaricia, esperando el momento perfecto para crecer? El sol ya estaba alto cuando finalmente me duché y me vestí. Era domingo. No tenía que ir a la oficina. Pero no podía quedarme en el apartamento. Las paredes me sofocaban. Los recuerdos me ahogaban. Salí a caminar. Sin rumbo. Por las Ramblas, por el barrio gótico, por lugares donde Elena y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Cada esquina tenía un recuerdo. Cada café, cada plaza, cada calle. Barcelona era un álbum de fotos viviente de mi vida. Me senté en un banco del parque de la Ciudadela. Observé a las familias, padres jóvenes jugando con sus hijos, abuelos empujando carriolas. Todos felices. Todos juntos. Y yo estaba solo. Solo con mi dolor. Solo con mis recuerdos. Solo con mi fracaso como padre. Porque eso es lo que sentía. Fracaso. Si mi hijo se había convertido en esto, era mi culpa. Yo lo crié. Yo lo formé. Yo le enseñé los valores que se suponía debía tener. Pero obviamente no lo hice bien. Obviamente fallé en algún punto crítico. Un anciano se sentó a mi lado en el banco. Debe tener 80 años o más. Sacó un periódico y comenzó a leerlo. Después de unos minutos, sin levantar la vista del periódico, me habló. Se ve destrozado, amigo. Lo miré sorprendido. Disculpe, llevo 60 años observando a la gente. Reconozco ese dolor. Es dolor de familia. El peor tipo de dolor. No sé por qué, pero le conté todo. A un extraño en un banco. Le hablé de Andrés, de Verónica, de la empresa de la traición. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabe qué es lo peor? Dije finalmente. Que una parte de mí todavía quiere perdonarlo. Todavía quiere creer que va a despertar de esto. Que va a venir y me va a pedir perdón. Que todo volverá a ser como antes. El anciano dobló su periódico. Me miró con ojos que habían visto demasiado. No va a pasar. Dijo simplemente. Su hijo eligió un camino. Y hay caminos de los que no se regresa. Entonces, ¿qué hago? Se protege, se defiende y aprende a vivir con el dolor. Porque ese dolor nunca se va completamente. Solo aprende uno a cargarlo mejor. Se levantó del banco y se fue. Lo vi alejarse preguntándome si había sido real o si mi mente cansada me había jugado una broma. Volví a casa al atardecer. El apartamento seguía vacío. Seguía silencioso. Me preparé algo de comer, aunque no tenía hambre. Me forcé a tragar algunos bocados. Tenía que mantener las fuerzas. No podía dejarme morir de tristeza. Esa noche, acostado en mi cama, miré al techo. En la oscuridad, los recuerdos vinieron con más fuerza. Andrés a los 10 años orgulloso con su primer premio de matemáticas. Andrés a los 15 pidiendo mi consejo sobre una chica que le gustaba. Andrés a los 22 graduándose de la universidad, buscándome entre la multitud, sonriendo cuando me encontró. ¿Dónde quedó ese muchacho? ¿Cuándo se transformó en el hombre que firmó mi sentencia de muerte profesional? Lloré otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de tristeza, eran de rabia, de frustración, de impotencia, de todo mezclado en un cóctel amargo que me quemaba por dentro. Me levanté. Fui al estudio. Encendí la luz. Saqué álbumes de fotos. Cientos de fotos de Andrés. Bebé. Niño. Adolescente. Adulto. En cada foto estaba sonriendo. En cada foto parecía feliz. En cada foto parecía amarme. Todo fue mentira. ¿O hubo un momento real en que me quiso? Y si es así, ¿cuándo dejó de quererme? Cerré los álbumes. Los guardé. No podía seguir torturándome así. Tenía que pensar. Tenía que planear. Tenía que decidir qué hacer. Me serví un brandy. Luego otro. Y otro más. El alcohol me ayudaba a pensar. O tal vez me ayudaba a no pensar. No estaba seguro. Recordé las palabras de Verónica. Te vas a quedar sin nada. Sin empresa. Sin hijo. Solo y arruinado.
Era eso lo que me esperaba. Era ese mi destino después de 40 años de trabajo. Después de construir algo de la nada. Después de sacrificar tantas noches, tantos fines de semana, tantos momentos con mi familia. ¿Para qué? Para terminar solo y destruido. No. No podía aceptar eso. No iba a aceptarlo. Pero ¿qué podía hacer Andrés? Estaba formando su empresa rival. Se estaba llevando a mis mejores empleados. Tenía inversionistas. Tenía clientes. Tenía juventud. Tenía energía. Tenía a Verónica, que claramente era la mente maestra detrás de todo esto. Yo que tenía un corazón roto. Una empresa que estaba siendo saboteada desde dentro. Una reputación que estaba siendo manchada con mentiras sobre mi salud mental. Pero también tenía algo que ellos no tenían. Experiencia, contactos, conocimiento profundo del negocio. Y algo más importante, la verdad de mi lado. Pensé en don José María. En los otros clientes que me habían llamado para contarme sobre las visitas de Andrés. Ellos me creían. Ellos confiaban en mí. No en mi hijo, en mí. Y pensé en mis empleados. Los que habían estado conmigo por años. Los que conocían mi carácter. Los que sabían que yo trataba bien a mi gente. Ellos no me abandonarían, no todos. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. Tal vez todavía tenía recursos. Todavía tenía opciones. Pero necesitaba ayuda. Ayuda profesional. No podía pelear esta batalla solo con rabia y dolor. Necesitaba estrategia. Necesitaba protección legal. Necesitaba alguien que me guiara en este proceso. Pensé en Ricardo Vega, mi abogado desde hace 20 años. Un hombre serio, íntegro, brillante. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era él. Miré el reloj. Era medianoche. Demasiado tarde para llamar. Pero envié un mensaje de texto. Ricardo, necesito verte urgentemente. Es una emergencia familiar. Podemos reunirnos mañana. La respuesta llegó 5 minutos después. Por supuesto, Roberto. Mi oficina 9 a.m. ¿Estás bien? No, escribí honestamente. Pero lo estaré. Apagué el teléfono. Me quedé sentado en el estudio rodeado de libros de negocios, de diplomas, en las paredes de fotografías de momentos más felices. Todo eso representaba mi vida, mi trabajo, mi legado. Y no iba a dejarlo ir sin pelear. Pensé en Elena una vez más, en lo que ella diría si estuviera aquí. Probablemente me regañaría por no actuar antes, por ser demasiado blando con Andrés, por no ver las señales, pero también me diría que me levantara, que luchara, que no me rindiera. No voy a rendirme, María, dije en voz alta. No después de todo lo que pasamos juntos para construir esto. No voy a dejar que un niño malcriado y su esposa manipuladora me quiten lo que es mío. Las palabras sonaron fuertes en el silencio del estudio. Y por primera vez en días sentí algo diferente al dolor. Sentí determinación. Sentí fuerza. Sentí que tal vez, solo tal vez, podía salir de esto. No iba a ser fácil. Iba a ser la pelea más dura de mi vida. Pero había sobrevivido a la pobreza. Había sobrevivido a comenzar desde cero. Había sobrevivido a perder al amor de mi vida. Podía sobrevivir a esto también. Me levanté del sillón, apagué las luces, fui a mi habitación. Y por primera vez en 3 noches dormí. No bien, no profundamente, pero dormí, porque necesitaba descansar. Necesitaba estar preparado para la batalla que venía. Mañana comenzaría el contraataque. Mañana empezaría a pelear de verdad. Mañana dejaría de ser la víctima y me convertiría en el guerrero. Andrés y Verónica habían cometido un error. Me habían subestimado. Pensaron que por ser viejo era débil. Pensaron que por estar solo era vulnerable. Pensaron que podían simplemente aplastarme y yo me rendiría. Se equivocaron. Roberto Mendoza no se rendía. Nunca lo había hecho. Y no iba a empezar ahora. La guerra había comenzado. Y yo todavía no había mostrado mis mejores armas. Cerré los ojos. Y en la oscuridad de mi habitación hice una promesa. A mí mismo. A Elena.
a todos los que habían confiado en mí a lo largo de los años. No iba a perder. No podía perder. Porque si perdía todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, no habría significado nada. Y mi vida sí significaba algo. Mi trabajo sí importaba. Mi legado sí valía la pena proteger. Mañana empezaría a protegerlo. Con todo lo que tenía. Con toda la inteligencia, la experiencia y la determinación que 67 años de vida me habían dado. Andrés quería guerra. Pues guerra tendría. Pero no la guerra que él esperaba. No las reglas que él había planeado. Sería mi guerra. Mis reglas, mi victoria. Porque al final la dignidad no tiene edad. Y la justicia tarde o temprano siempre llega. A las 9 en punto de la mañana estaba frente al edificio donde Ricardo Vega tenía su bufete. Un edificio moderno en Paseo de Gracia, todo vidrio y acero. Subí al piso 12. La recepcionista me saludó con una sonrisa profesional y me hizo pasar inmediatamente. Ricardo me esperaba en su oficina. Es un hombre de mi edad, tal vez un par de años menor. Cabello canoso, perfectamente peinado, traje impecable, ojos inteligentes detrás de unas gafas con marco de oro. Nos conocíamos desde que ambos éramos jóvenes. Él acababa de abrir su bufete y yo apenas comenzaba mi taller. Habíamos crecido juntos profesionalmente. Roberto, dijo levantándose para estrechar mi mano. Su expresión era de preocupación genuina. Te ves terrible. ¿Qué pasó? Me senté en una de las sillas frente a su escritorio y le conté todo. Desde el principio. La comida del domingo. Los documentos de transferencia. Las mentiras a los clientes. La renuncia dramática de Andrés. El plan de empresa rival. La visita amenazante de Verónica. Todo. Ricardo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente. Cuando terminé se quitó las gafas y se frotó los ojos. Señal de que estaba pensando profundamente. Es grave, Roberto, muy grave. Pero no estás indefenso. ¿Qué puedo hacer? Primero necesito revisar todos tus documentos corporativos. Estatutos de la empresa, acuerdos de accionistas, tu testamento actual, poderes notariales. Todo. Necesito saber exactamente cuál es tu posición legal. Todo está en orden, o eso pensaba. Probablemente lo está. Pero necesitamos asegurarnos de que no haya ninguna brecha que Andrés pueda explotar. Segundo, necesitamos documentar todo lo que ha hecho. Las visitas a los clientes, las mentiras sobre tu salud, el intento de robar empleados. Todo eso es evidencia. ¿Evidencia para qué? Para protegerte. Y si es necesario, para demandarlo. Roberto, lo que tu hijo está haciendo tiene nombre. En la ley, competencia desleal, difamación, posiblemente hasta fraude. Podemos actuar contra él legalmente. La idea de demandar a mi propio hijo me revolvió el estómago. Pero Ricardo tenía razón. Tenía que protegerme. Hay algo más, dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante. Algo que necesitas hacer hoy mismo. Revisar todos tus accesos a cuentas bancarias, a sistemas de la empresa, a información sensible. Cambiar contraseñas. Asegurarte de que Andrés no pueda hacer nada que comprometa a la empresa. ¿Crees que haría eso? Roberto, tu hijo renunció, pero probablemente todavía tiene acceso a muchas cosas. Y si está tan desesperado como dices, podría intentar sabotear, robar información, llevarse bases de datos de clientes. No subestimes lo lejos que puede llegar alguien con ambición y sin escrúpulos. Sus palabras me cayeron como agua fría. Tenía razón. Andrés todavía tenía todas las contraseñas, todos los accesos. Había sido tan estúpido al no pensar en eso inmediatamente. Lo haré hoy mismo. Bien. Ahora hay algo más que quiero sugerirte. Y no te va a gustar. Dime, necesitas modificar tu testamento. Ahora mismo, si algo te pasa a Andrés, heredaría automáticamente la mayoría de las acciones de la empresa. Necesitamos cambiar eso. Me quedé en silencio. Modificar mi testamento significaba desheredar parcialmente a mi hijo. Significaba hacerlo oficial. Hacerlo real. Aceptar que nuestra relación estaba rota más allá de cualquier reparación. Piénsalo, dijo Ricardo suavemente.
No tienes que decidir hoy, pero pronto. Porque si ellos se están moviendo tan agresivamente, es porque tienen prisa. Y la prisa generalmente significa que planean algo más. Salí de la oficina de Ricardo con una carpeta llena de documentos para revisar y una lista de acciones inmediatas. Primera parada la empresa. Necesitaba hablar con mi gerente de Haití urgentemente. Carlos, mi especialista en tecnología, era un hombre joven y brillante. Cuando le expliqué la situación, su rostro se puso serio. Don Roberto, déjeme revisar los registros de acceso. Quiero ver qué ha estado haciendo Andrés en el sistema. Pasó una hora frente a su computadora escribiendo comandos, revisando archivos de registro. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión lo decía todo. Contraste. Don Roberto Andrés ha estado descargando información masiva, bases de datos de clientes, contratos, especificaciones técnicas, todo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cuándo? Durante las últimas 3 semanas, principalmente de noche cuando no había nadie más en la oficina. Fue inteligente. Descargaba poco a poco para no levantar alertas automáticas. Todavía tiene acceso. No. Ya bloqueé todas sus credenciales, pero el daño está hecho. Se llevó información comercial muy valiosa. Esto era peor de lo que pensaba. Andrés no solo estaba planeando competir conmigo, estaba robándome, llevándose años de trabajo, de relaciones con clientes, de conocimiento acumulado. ¿Puedes recuperar esa información, borrarla de donde la tenga? Carlos negó con la cabeza. Una vez que está fuera de nuestros sistemas, no hay nada que pueda hacer. Pero puedo darte un registro completo de todo lo que descargó, con fechas y horas exactas, por si lo necesitas para fines legales. Hazlo, y Carlos, gracias. Tu lealtad significa mucho. El joven sonrió con tristeza. Don Roberto, todos en esta empresa lo respetamos. Lo que está haciendo su hijo no está bien, no es justo. Llamé a Ricardo inmediatamente. Le conté sobre el robo de información. Su respuesta fue rápida y contundente. Eso es un delito. Robo de propiedad intelectual. Podemos demandarlo penalmente, no solo civilmente. Roberto, necesitas tomar una decisión. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Quiero proteger mi empresa, mi legado. Si eso significa llevar a mi hijo a juicio, que así sea. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Ricardo habló con voz firme. Muy bien. Voy a preparar toda la documentación. Mientras tanto, necesito que hagas algo más. Contacta a tus clientes más importantes. A todos los que Andrés visitó. Necesitamos declaraciones por escrito confirmando que les mintió sobre tu salud. Eso fortalecerá nuestro caso. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Llamé a todos mis clientes principales. Todos sin excepción estuvieron dispuestos a dar declaraciones escritas. Algunos incluso se ofrecieron a testificar si era necesario. Su lealtad me conmovió profundamente. Don José María fue particularmente contundente. Roberto, ese muchacho necesita aprender una lección. Lo que está haciendo no es solo malo para ti. Es malo para los negocios. Es malo para la ética. Cuenta conmigo para lo que necesites. También hablé con mis empleados clave, los que no se habían ido con Andrés. Les expliqué la situación honestamente, que estaba en una batalla legal con mi hijo, que las cosas iban a ponerse difíciles, que entendería si querían buscar otros trabajos. Ninguno se fue. Todos se quedaron. María, mi asistente, incluso lloró cuando le agradecí su lealtad. Don Roberto, dijo con voz temblorosa, usted me dio trabajo cuando nadie más me lo daba. Me ayudó cuando mi madre estaba enferma. Me apoyó cuando estudié mi carrera por las noches. ¿Cree que lo voy a abandonar ahora nunca? Esas palabras me dieron fuerzas. Me recordaron por qué había construido esta empresa. No solo por dinero, por la gente, por crear algo que importara. El viernes por la tarde, Ricardo me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez tenía una carpeta mucho más gruesa. Todo está listo, dijo poniéndola sobre el escritorio. Demanda por competencia desleal, por difamación, por robo de información confidencial. Tenemos evidencia sólida, declaraciones de clientes, registros de sistemas, todo documentado meticulosamente. ¿Y mi testamento? También está listo.
En la nueva versión, Isabel recibe el 50% de las acciones de la empresa. El otro 50% se divide en un fideicomiso que beneficia a tus nietos. Andrés recibe solo una propiedad menor y una suma de dinero. No puede tocar la empresa. Firmé los documentos con mano temblorosa. Cada firma era como clavar un clavo en el ataúd de mi relación con Andrés. Pero era necesario. Era supervivencia. Hay una cosa más, dijo Ricardo. Antes de presentar la demanda deberías confrontarlo. Darle una última oportunidad de retractarse. Es lo correcto. Y legalmente nos protege. Demuestra que intentaste resolver esto de manera amistosa. Confrontarlo. Después de todo lo que ha hecho. Sí, pero esta vez con todo preparado. Con toda la evidencia lista. No como víctima. Como el propietario de una empresa que está protegiendo sus intereses. Organicé la reunión para el lunes siguiente. Lugar neutral, una sala de conferencias en un hotel. Invité a Andrés y Verónica. Ricardo estaría conmigo. También un notario para documentar todo lo que se dijera. El domingo por la noche ensayé lo que iba a decir. Me paré frente al espejo y practiqué. Tenía que estar calmado. Firme. Sin emociones. Esto no era una conversación de padre e hijo. Era una negociación de negocios. El lunes llegó. Me vestí con mi mejor traje. El mismo que usé cuando firmé mi primer gran contrato hace 30 años. Me peiné cuidadosamente. Me afeité con precisión. Tenía que verme fuerte. Tenía que verme en control. Llegué a la sala de conferencias del hotel 15 minutos antes. Ricardo ya estaba ahí organizando documentos sobre la mesa. El notario llegó poco después. A las 10 en punto Andrés y Verónica entraron. Andrés me miró con sorpresa al ver a Ricardo y al notario. Verónica entornó los ojos evaluando la situación inmediatamente. ¿Qué es esto, papá?, preguntó Andrés. Siéntense. Dije con voz neutra, no cálida, no fría, profesional. Se sentaron frente a nosotros. Ricardo puso la primera carpeta sobre la mesa. La abrió. Señor Mendoza, comenzó Ricardo dirigiéndose a Andrés. Estoy aquí en representación legal de su padre. Hemos descubierto una serie de acciones que usted ha tomado en las últimas semanas que constituyen violaciones legales serias. Verónica se inclinó hacia adelante. ¿De qué está hablando? Ricardo sacó los documentos uno por uno. Los registros de descarga de información. Las declaraciones de los clientes sobre las mentiras. Los correos electrónicos que Andrés envió a los empleados, ofreciéndoles trabajos en su nueva empresa. Todo. Esto constituye robo de propiedad intelectual, competencia desleal y difamación. Continuó Ricardo. Delitos penales, no solo civiles. El rostro de Andrés perdió todo el color. Verónica, sin embargo, mantuvo la compostura. Esto es ridículo, dijo ella. Andrés tiene derecho a trabajar donde quiera. Tiene derecho a iniciar su propio negocio. Tiene derecho, respondí yo por primera vez. Mi voz sonó diferente, más fuerte, más segura. Pero no tiene derecho a robar información confidencial. No tiene derecho a mentir sobre mí a mis clientes. No tiene derecho a sabotear mi empresa. Puse otro documento sobre la mesa. Mi Nuevo Testamento. Y definitivamente no tiene derecho automático a heredar mi empresa. Andrés leyó el documento. Sus manos temblaban. Levantó la vista hacia mí y vi algo en sus ojos. Miedo. Remordimiento. Rabia. Papá, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Y hay más. Tengo dos opciones preparadas. La primera, retiras tu empresa. Devuelves toda la información que robaste. Firmas un acuerdo de no competencia por 5 años. Y tal vez, solo tal vez, podamos eventualmente reparar nuestra relación. ¿Y la segunda?, preguntó Verónica con voz helada. La segunda es que presente todas estas demandas, penales y civiles. Y te destruyo profesionalmente antes de que tu empresa siquiera despegue. Tu elección, Andrés, tú decides. El silencio en la sala era absoluto. Andrés miraba los documentos. Verónica lo miraba a él. Ricardo y el notario observaban sin decir nada. Finalmente Andrés habló. Su voz era apenas un susurro. Necesito tiempo para pensar.
Tienes 48 horas, dije levantándome. Después de eso, Ricardo presenta todo ante el juez. Y créeme, hijo, no estoy jugando. Si quieres guerra, la tendrás. Pero será una guerra que no puedes ganar. Salí de la sala sin mirar atrás. Ricardo me siguió. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, finalmente dejé salir el aire que había estado conteniendo. Lo hiciste bien, dijo Ricardo. No sé cómo me sostuvieron las piernas, pero te sostuvieron, eso es lo que importa. Tenía razón. Me había sostenido. Había enfrentado a mi hijo. Había puesto límites. Había dejado claro que no iba a ser una víctima. Ahora solo quedaba esperar su respuesta y prepararme para cualquier cosa que viniera después. Pasaron las 48 horas. Andrés no llamó. No escribió. Silencio absoluto. El miércoles por la mañana Ricardo presentó todas las demandas ante el juzgado. Era oficial. Estaba demandando a mi propio hijo. Esa tarde Isabel llamó. Estaba llorando. Papá, ¿qué hiciste? Andrés me llamó. Está destrozado. Dice que lo traicionaste, que lo estás destruyendo. ¿Eso te dijo? Te contó lo que él hizo primero. Le expliqué todo. Cada detalle, cada acción, cada mentira. Isabel escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Dios mío, papá, no tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Nadie la tenía, excepto Verónica. Ella lo planeó todo. ¿Y ahora qué va a pasar? O Andrés acepta mis términos o el juez decidirá. De cualquier manera protegeré lo que construí, y te protegeré a ti también. A mí, sí, hija. He modificado mi testamento. Tú heredarás la mitad de la empresa. El resto irá a tus hijos, a mis nietos. Para su educación. Para su futuro. Andrés ya tomó su decisión. Eligió su camino. Isabel lloró. No de tristeza, sino de gratitud mezclada con dolor por la situación familiar. Papá, nunca quise nada de esto, nunca pedí la empresa. Lo sé. Por eso confío en ti. Porque nunca lo pediste, porque trabajas duro por tu cuenta. Porque eres como tu madre. Honesta. Íntegra. Eso vale más que cualquier ambición. 2 semanas después, recibí una llamada de Ricardo. Su voz sonaba triunfante. Roberto, tengo noticias. Andrés quiere negociar. ¿Negociar qué? Quiere retirar su empresa. Está dispuesto a firmar el acuerdo de no competencia, pero tiene condiciones. Dime. Quiere que retires las demandas penales, solo las penales. Está dispuesto a aceptar consecuencias civiles, pero no quiere ir a la cárcel. Pensé cuidadosamente. ¿Realmente quería ver a mi hijo en prisión? No. Por más que me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. Pero tampoco podía dejarlo salir impune completamente. Dile que acepto retirar las demandas penales con una condición. Que devuelva toda la información robada. Que firme una confesión completa de lo que hizo. Y que me pida perdón. En persona. Cara a cara. ¿Estás seguro del perdón? Puede no ser sincero. Lo sé. Pero necesito escucharlo decirlo. Necesito ese cierre. La reunión se organizó para el viernes. Otra vez en una sala de conferencias. Esta vez, solo nosotros dos. Sin abogados. Sin Verónica. Padre e hijo. Andrés entró a la sala. Se veía diferente, más delgado. Ojeras profundas. El cabello despeinado. Se sentó frente a mí, pero no me miró a los ojos inmediatamente. «Papá», comenzó con voz ronca. «Acepto tus términos. Voy a cerrar la empresa antes de que abra. Voy a firmar el acuerdo de no competencia. Voy a devolver todo». Y se le quebró la voz. Finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. Y lo siento. Lo siento muchísimo. No sé en qué momento me convertí en esto. No sé cuándo perdí el camino. Cuando dejaste que la ambición fuera más importante que el respeto. Cuando dejaste que Verónica te convenciera de que yo era un obstáculo en lugar de tu padre. Ella me hizo creer que estaba protegiéndome, que estaba asegurando nuestro futuro. Pero tenías razón. Me manipuló, y yo fui demasiado débil para verlo. Y ahora sigues con ella.
Andrés negó con la cabeza lentamente. Nos estamos divorciando. Cuando vio que todo el plan se desmoronó, cuando vio que no iba a obtener lo que quería, se fue. Así de simple. Me dejó una nota y se fue. Una parte de mí quiso sentir satisfacción, pero en lugar de eso sentí tristeza. Tristeza por mi hijo que había perdido tanto, su integridad, su matrimonio, su relación conmigo. Todo por seguir el consejo equivocado. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé, buscar trabajo, supongo. Empezar de nuevo, lejos de Barcelona, lejos de todo esto. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de reparar lo que se rompió? Andrés me miró con ojos llenos de dolor. No lo sé, papá. Hice cosas imperdonables. Te lastimé de formas que no puedo deshacer. Si algún día puedes perdonarme, será más de lo que merezco. El perdón toma tiempo, dije lentamente. Y confianza. La confianza toma aún más, pero la puerta no está cerrada para siempre. Tal vez algún día, cuando hayas demostrado que realmente cambiaste, podamos intentarlo de nuevo. Gracias, susurró. No merezco ni siquiera esa posibilidad. Nos levantamos. Nos miramos. Y entonces, por primera vez en meses, nos abrazamos. Fue breve. Fue tenso. Pero fue algo. Un pequeño paso hacia una posible sanación futura. Cuando se fue, me quedé solo en la sala de conferencias. Lloré otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de rabia ni de dolor puro. Eran de alivio, de cierre, de esperanza tenue de que tal vez, solo tal vez, algún día las cosas podrían mejorar. Han pasado 6 meses desde entonces. La vida ha vuelto a una nueva normalidad. La empresa está estable. Incluso está creciendo. Contraté a un nuevo gerente general, alguien externo sin vínculos familiares. Alguien competente y, más importante, alguien leal. Isabel vino a visitarme el mes pasado con mis nietos. Pasamos un fin de semana maravilloso. Les llevé al parque, les compré helados, les conté historias de cuando su mamá era pequeña. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía familia otra vez. De Andrés sé poco. Se mudó a Valencia. Consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Me envía un mensaje ocasionalmente. Corto, formal. Hola papá, espero que estés bien. Respondo igual. Es todo lo que podemos manejar por ahora. Tomé decisiones importantes sobre el futuro. He creado una fundación con parte de mis ganancias. La Fundación Elena Mendoza, en honor a mi esposa. Ayuda a jóvenes emprendedores de escasos recursos a iniciar sus propios negocios. Les da el apoyo que yo no tuve cuando comencé. Es mi forma de devolver. Mi forma de crear un legado que vaya más allá de solo dinero. También he comenzado a entrenar a Isabel en los aspectos básicos del negocio. Ella no quiere dejar su trabajo como maestra y yo respeto eso. Pero necesita entender la empresa que algún día heredará parcialmente. Viene una vez al mes. Observa. Aprende. Hace preguntas inteligentes. Me recuerda tanto a Elena que a veces me duele el corazón. Aprendí lecciones importantes en estos meses difíciles. Aprendí que la sangre no siempre es garantía de lealtad. Aprendí que el amor sin límites puede ser destructivo. Aprendí que proteger lo tuyo no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para defenderse. Aprendí también sobre el perdón. No el perdón inmediato y ciego, sino el perdón consciente. El que reconoce el daño pero elige no cargar el odio para siempre. No he perdonado completamente a Andrés todavía. Tal vez nunca lo haga completamente. Pero he comenzado a soltar un poco la rabia, a respirar sin que me pese tanto en el pecho. Mis empleados se han convertido en mi familia extendida. María organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños el mes pasado. Todos estaban ahí, trajeron regalos, cantaron, rieron. Me di cuenta de que había construido más de lo que pensaba. No solo una empresa, una comunidad, un lugar donde la gente se sentía valorada, donde la lealtad importaba, donde el trabajo duro era recompensado.
Don José María sigue siendo mi cliente. Hace 2 semanas me invitó a comer. Me dijo algo que no olvidaré nunca. Roberto, lo que hiciste fue valiente. Muchos en tu posición hubieran dejado que los pisotearan por ser familia. Pero tú dijiste no. Eso es dignidad. Eso es liderazgo verdadero. Si estás escuchando mi historia y te encuentras en una situación similar, déjame darte algunos consejos que aprendí de la manera difícil. Primero, protege lo tuyo. Consulta con un abogado de confianza, uno que no tenga vínculos con tu familia, que pueda aconsejarte objetivamente. No esperes a que sea demasiado tarde. Segundo, haz un testamento claro, con todos los detalles específicos. No dejes nada a la interpretación. No asumas que tu familia sabrá qué hacer o será justa. Ponlo por escrito. Ante notario. Con testigos. Tercero. Documenta todo. Si alguien te está saboteando, si alguien te está mintiendo, si alguien te está robando, documéntalo. Fechas, horas, testigos, correos, mensajes. Todo puede ser evidencia crucial después. Cuarto, no tengas miedo de poner límites, incluso con familia, especialmente con familia. El amor no significa dejar que te destruyan. El respeto es la base de cualquier relación sana. Si no hay respeto, no puede haber relación verdadera. Y quinto, recuerda que la dignidad no tiene edad. No importa si tienes 40, 50, 60, 70 años o más, mereces respeto. Mereces protección. Mereces vivir tus últimos años en paz, no en guerra con tus propios hijos. El amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que te ama te respeta mientras vives, no solo espera a que mueras para recibir lo que construiste. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 67 años. Y sobreviví la traición de mi propio hijo. No fue fácil. Hubo noches en que pensé que no lo lograría. Hubo momentos en que quise rendirme. Pero no lo hice, y estoy aquí del otro lado más fuerte, más sabio, más en paz. La vida continúa. La empresa continúa. Y yo continúo. Cada día es una nueva oportunidad para construir algo mejor, para ser mejor, para vivir con dignidad y propósito. Esa es mi historia. Espero que te haya servido. Espero que te haya dado fuerza si la necesitas. Espero que te haya abierto los ojos si estás en una situación similar. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un mensaje. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber si mi experiencia ayudó a alguien más. Porque al final eso es lo que importa. No solo sobrevivir, sino ayudar a otros a sobrevivir también. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Comparte esta historia. Tal vez sea exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi lucha y mi victoria contigo. Cada semana comparto historias reales de personas que encontraron justicia, que defendieron su dignidad, que se negaron a ser víctimas. Si quieres escuchar más, estoy aquí. Mi puerta está abierta. Mi historia está disponible. Y mi consejo es gratis para quien lo necesite. Recuerda, nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para proteger lo que es tuyo. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Un abrazo fuerte desde Barcelona. Que la vida te trate con la justicia que mereces. Roberto Mendoza, 67 años. Barcelona, España.